Nunca olvidaré aquel día. Me encontraba en la cocina, mirando la alacena vacía, preguntándome cómo iba a alimentar a mi familia esa noche. Las deudas me acosaban, el desempleo me asfixiaba, y sentía que mi fe estaba colgando de un hilo. Tal vez te has sentido así alguna vez, como si todo lo que habías construido se derrumbara frente a tus ojos. Pero lo que sucedió después, cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Juan, y durante años viví una vida que nunca imaginé, sin dinero, sin rumbo y sin esperanza. Las cosas no siempre fueron así. Tenía un buen trabajo, una familia a la que amaba, y todo parecía estar en orden. Pero como suele suceder en la vida, en un abrir y cerrar de ojos todo se desmoronó. El primer golpe llegó cuando perdí mi empleo. La empresa donde había trabajado durante más de 10 años decidió recortar personal y mi nombre estaba en la lista. Al principio pensé que encontraría otro trabajo rápidamente, pero los meses pasaron, las entrevistas no llegaron y las facturas comenzaron a acumularse. Los ahorros que había guardado con tanto esfuerzo desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. La desesperación fue creciendo. Ya no podía mirar a mis hijos sin sentir una punzada de culpa. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Una y otra vez me hacía esa pregunta. Cada noche, antes de acostarme, oraba a Dios. Sabía que Él estaba ahí, pero no podía evitar preguntarme, ¿por qué no me escucha? Una mañana, mientras estaba sentado en la sala con las luces apagadas, escuché un ruido. Era el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Con pasos pesados, me acerqué y abrí la puerta. Era mi vecino, un hombre al que apenas conocía. Con una sonrisa en el rostro, me extendió una bolsa de comida. Sentí que debía traerte esto, me dijo. Al principio pensé que era una especie de caridad y sentí vergüenza. Pero en ese momento me acordé de Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Ese gesto fue un recordatorio de que Dios no se había olvidado de mí. Me había escuchado, aunque en mi desesperación no lo había notado. Pero este solo era el comienzo de una serie de eventos que transformarían mi vida de maneras que no esperaba. Apenas unas semanas después, la situación económica en casa empeoró. Decidí vender algunas de las pocas pertenencias valiosas que nos quedaban. Entre ellas, estaba un viejo reloj de mi abuelo. Era una reliquia familiar, algo que me dolía desprenderme, pero no veía otra salida. Ese día, camino a la tienda de empeños, me crucé con una iglesia. Escuché música de adoración saliendo de las puertas abiertas. Algo dentro de mí me empujó a entrar, y sin pensarlo dos veces, lo hice. Me senté en la última fila, sin intención de quedarme mucho tiempo, solo para escuchar un poco y despejar mi mente. El pastor comenzó a hablar de Malaquías 3:10, uno de los versículos que siempre había escuchado pero que en ese momento resonó de una manera diferente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al escuchar esas palabras, sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía dar algo si ya no tenía nada? Pero el pastor dijo algo que me impactó profundamente: no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías en Dios con lo poco que tienes. Salí de la iglesia con una decisión firme. No vendería el reloj de mi abuelo. En lugar de eso, usaría el dinero que aún tenía para diezmar, confiando plenamente en que Dios proveería. Esa noche, oré con más fe que nunca, y le entregué todo a Dios. Al día siguiente, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era un amigo de la universidad con quien no había hablado en años. Me dijo que había escuchado que estaba en una situación difícil y que había una oportunidad de trabajo en su empresa, una pequeña empresa que recién comenzaba, pero que tenía grandes planes de expansión. Acepté el trabajo sin pensarlo dos veces. Comencé a trabajar en el área de ventas. Al principio no fue fácil, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esa promesa, cada día fui dando lo mejor de mí, confiando en que Dios tenía un plan mayor para mi vida. En menos de un año, algo sorprendente comenzó a suceder. La pequeña empresa en la que había comenzado a trabajar, con apenas unos empleados y recursos limitados, despegó de una manera que nadie, ni siquiera los dueños, habían imaginado. Dios estaba orquestando algo mucho más grande de lo que yo podía ver en ese momento.
Recuerdo el día en que las ventas comenzaron a dispararse. Una serie de contratos importantes llegaron de manera inesperada. Era como si puertas que antes estaban completamente cerradas ahora se abrieran de par en par. Clientes que nunca habíamos soñado alcanzar comenzaron a buscarnos. Nos convertimos en el proveedor de referencia para varias compañías grandes, y lo que antes parecía un negocio modesto se estaba transformando en un verdadero gigante en su sector. Lo más impresionante fue que no hubo un cambio drástico en la manera en que hacíamos las cosas. No fue por nuestra habilidad o nuestra estrategia. Fue como si una mano invisible estuviera guiando cada decisión, como si una corriente imparable de favor y gracia estuviera empujando el negocio hacia el éxito. Esa mano, por supuesto, era la de Dios. Y luego vino el gran momento. Un día, después de una de nuestras reuniones más exitosas, el dueño de la empresa me llamó a su oficina. Pensé que sería otra charla sobre el progreso de las ventas o alguna nueva estrategia, pero en cuanto me senté, noté algo diferente en su tono. Él me miró a los ojos y me dijo: Juan, hemos visto tu dedicación, tu integridad y cómo has estado comprometido con esta empresa desde que llegaste. Queremos ofrecerte algo más que un simple trabajo. Queremos que te conviertas en socio. Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo, el mismo hombre que unos meses antes no sabía cómo alimentaría a su familia, ahora estaba siendo invitado a ser dueño de parte de una empresa en crecimiento. Era el tipo de oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida, y ahí estaba, frente a mí, como un regalo caído del cielo. La prosperidad financiera llegó a mi vida, pero lo más importante no fue el dinero ni las oportunidades. Lo más importante fue lo que Dios estaba haciendo en mi interior durante todo este proceso. Mientras el negocio crecía, también crecía mi fe. Mientras mi cuenta bancaria aumentaba, también nacía mi entendimiento de que todo esto era parte del plan divino. Comencé a darme cuenta de algo que había pasado por alto durante mucho tiempo. Las pruebas que había atravesado, esos momentos oscuros en los que sentí que Dios me había abandonado, no eran castigos. No eran obstáculos que debían derrotarme. Eran lecciones. Eran pruebas para fortalecer mi fe, para prepararme para manejar las bendiciones que estaban por venir. Dios no solo me estaba bendiciendo financieramente, estaba moldeando mi carácter, mi humildad y mi corazón. Estaba enseñándome a depender completamente de Él, a reconocer que sin su guía, nada de esto sería posible. Me di cuenta de que, si no hubiera pasado por aquellos momentos de necesidad extrema, nunca habría aprendido lo que era dejarlo todo en manos de Dios, confiar en su tiempo y creer en sus promesas, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Con mi nuevo rol como socio, comencé a ganar mucho más dinero del que jamás había soñado. Pero Dios me puso algo en el corazón, este dinero no era solo para mí. Dios me estaba bendiciendo para que yo pudiera bendecir a otros. Recordé una vez más las palabras de Lucas 6:38, «Dar, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando». Comencé a donar parte de mis ganancias a mi iglesia y a distintas obras benéficas. Pero no solo eso, también comencé a compartir mi testimonio con otras personas. Dios me había sacado de la pobreza para enseñarme una lección más profunda: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en cómo usas lo que tienes para impactar la vida de los demás. Y aquí es donde todo cobra sentido. Si no hubiera pasado por ese valle de desesperación y pobreza, nunca habría entendido el verdadero propósito de la prosperidad. La prosperidad es un don, pero también una responsabilidad. Dios no nos bendice solo para que disfrutemos de una vida cómoda, sino para que usemos esas bendiciones para hacer una luz en la vida de los demás. La vida que ahora vivo es el resultado directo de la fe. Dios me tomó en mi momento más bajo, cuando pensaba que todo estaba perdido, y me llevó a lugares que jamás habría imaginado. Pero lo que más me sorprende es cómo cada día me enseña nuevas formas de bendecir a otros. Ahora, cada vez que comparto mi testimonio, veo cómo otras personas, que están pasando por dificultades, comienzan a entender que no están solos, que Dios tiene un plan para ellos, incluso en los momentos más oscuros. Dios nunca deja de trabajar en nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Y si has llegado hasta aquí, te invito a hacer una pausa y reflexionar: ¿qué pruebas estás enfrentando ahora? Puede que estés pasando por tu propio valle de pobreza, desesperación o duda. Pero créeme cuando te digo esto: Dios está trabajando en tu vida, aunque ahora no puedas verlo. Así como lo hizo conmigo, Él tiene un plan más grande y glorioso para ti, uno que te llevará desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la prosperidad. Ahora, déjame preguntarte algo.
¿Estás listo para confiar en Dios con lo poco que tienes? Porque si lo haces, te prometo que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre ti hasta que sobreabunden. Mi historia no es única. Lo que Dios hizo por mí, también lo puede hacer por ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso de fe? Lo que acabas de escuchar es el testimonio de un suscriptor de este canal. Cuéntame en los comentarios tu historia de superación. No olvides suscribirte al canal si quieres que publique más videos inspiradores. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.